Hola, sí. Feliz sábado para todos, muchas bendiciones y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy acá parada, ¿no? en la iglesia de Budge. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa y quiero contarles que yo hace más o menos, 4 años que conozco la iglesia adventista, pero hace 3 que soy miembro, ¿sí? de la iglesia, que he decidido pasar por las aguas bautismales y entregar mi vida a Jesús. No sé, acá alguien, ¿no? que tenga más de 4 años por ser miembro de la iglesia adventista, pueda levantar las manos, que estén entregados, ¿no? a la vida, que hayan pasado por el bautismo. Los que aún todavía no han decidido tomar esa decisión del bautismo, ¿tenemos gente así que pueda levantar la mano? Que aún, o están todos, ¿sí? Ahí, wow, muy bien, pero están aquí o no, y con ganas de conocer más de Jesús, ¿verdad? De poder llegar a ese momento. Así que hoy vamos a tocar un tema que a mí me sirvió mucho, ¿no? Y pude ver muchas cosas de otra manera. Y antes voy a hacer una pequeña oración yo, ¿sí? Si me permiten. Querido Dios, te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio de estar aquí, Señor, siendo un instrumento solamente de ti. Te pido que seas tú, Señor, el que hables y no yo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle a Gaby que ponga una imagen, que con esa imagen nos vamos a quedar durante todo el tema, ¿sí? Recordamos bien, ¿no? Esa escena, ¿no? Que es la escena de ¿qué, no? De la crucifixión de Jesús. Y hoy vamos a poder sacar de esa imagen y de esa escena muchas cosas para que podamos aprender, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Vamos a ver la ilustración que encontramos, 3 cruces, ¿sí? Y en el medio está Jesús y del lado de cada lado había 2 ladrones, ¿sí? Y al ver a 2 ladrones, vemos las únicas 2 respuestas que nosotros le podemos dar a Cristo, a Jesús. La de creer o de no creer, la de aceptar o la de rechazar, la del arrepentimiento o de la impotencia. Y hoy en día nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Hemos estado alguna vez en alguna de esas dos cruces? ¿O estamos hoy en día en alguna de esas 2 cruces? ¿En la de la aceptación o en la del rechazo? ¿Dónde estamos hoy en día? Y yo puedo decir que he estado en ambas cruces. Una antes de conocer a Jesús y una cuando yo conocí a Jesús. Y a veces también, ¿no? Nos tentamos y nos dejamos llevar por las tentaciones y volver a la cruz del rechazo. Así que vamos a comenzar por la primera cruz, ¿no? Una de las primeras cruces, que es la cruz del rechazo. Y en esa cruz fue crucificado un hombre que murió como vivió, en su pecado, ¿sí? Él era un hombre malo, ¿no? Que él estaba por ahí enojado y triste, pero no triste porque estaba Jesús ahí al lado, sino porque lo habían agarrado a él, ¿no? Lo habían raptado, podemos decir, lo pescaron, podemos decir, ¿no? De lo que él estaba haciendo. Él estaba enojado porque él no quería estar ahí, él mismo decía, no me merezco esto, ¿no? Y si notamos algo que es hermoso, que él estuvo todo el tiempo físicamente cerca de Jesús, pero no aprovechó esa oportunidad para arrepentirse, no aprovechó esa oportunidad para poder decir, me arrepiento de todo lo que hice, sino al contrario, se burló de Jesús, lo humilló, ¿no? Le hablaba irónicamente, se burlaba de Cristo. Le reclamaba, porque voy a pedirle que abramos Lucas 23 y nos quedemos ahí, ¿sí? En Lucas 23, que son el diálogo, ¿no? Que tienen estos ladrones. Lucas 23, 39. Y ahí vamos a ver, ¿no? Cómo este malhechor, este ladrón que está rechazando a Jesús, con tono irónico y burlón, ¿no? Le decía, ¿lo tienen? Sí. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, no te olvides de nosotros, ¿no? Es como que él irónicamente decía, si tú eres, y ahí vemos, ¿no? Si tú eres de no creer, ¿no? La incredulidad que tenía este hombre.
Este ladrón en ningún momento lamentaba que Jesús esté ahí pagando algo que no debía pagar, porque Jesús no debía estar ahí, pero Él estaba ahí. Y Él estaba ahí por mí y por todos ustedes, por todos nosotros. Él estaba triste porque lo habían atrapado. Él estaba pagando sus consecuencias, ¿sí? ¿Jesús pudo haberlo salvado? Sí, ¿no? Lo pudo haber salvado, pero Él, ¿qué necesitaba hacer para que Jesús lo salvase? Debía de arrepentirse. Y en ningún momento se le cruzó eso por su cabeza. Él tenía una tristeza mundana. ¿Y qué será esa tristeza mundana? ¿No? Vamos a buscar 3 versículos. Después vamos a volver a Lucas, ¿sí? Vamos a buscar 2 de Corintios. Yo creo que me ayuden, ¿sí? A poder leer. 2 de Corintios 7:10. A ver, ¿qué es eso de la tristeza mundana? ¿Qué es lo que sentía este ladrón? 2 de Corintios 7:10. Si me ayudan, porfa. Lucas, ¿sí? Exacto, ¿no? ¿Qué producía? Él no pensaba en querer salvarse, ¿no? Él tenía esa tristeza y esa tristeza lo llevaba a la muerte, ¿sí? El otro versículo, vamos a ver Santiago 1:15. ¿Qué nos dice Santiago sobre esta tristeza mundana? Santiago 1:15. ¿Algún hermano que también quiera ayudarnos con la lectura? Santiago 1:15. Sí. La muerte. Y entonces este ladrón, lo único que iba a conseguir iba a ser la muerte. El otro ladrón también iba a morir, sí, pero ahora vamos a ver qué es lo que le hizo poder tener la vida eterna, ¿sí? Y el último, que es muy conocido, Romanos 6:23. Ya todos lo sabemos, pero vamos a abrir la Biblia y vamos a leer, ¿sí? Romanos 6:23. ¿Qué nos dice? Amén, muchas gracias. Entonces, esa era la tristeza mundana que el ladrón tenía, ¿sí? Además, esta tristeza mundana, vemos que el ladrón tenía incredulidad, ¿no? Que habíamos leído que él decía, si tú eres el Cristo, ¿no? Nunca lo afirmó, nunca lo confirmó, nunca lo aceptó. Él no creía que era el Mesías. Y cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no creemos, ¿quién aparece ahí? ¿No? A molestarnos, a hacer más grande esa duda, Satanás, ¿sí? Entonces Satanás está ahí al acecho esperando que nosotros desconfiemos, que nosotros dudemos, y en la primera duda ya entra, ¿no? Y lo hizo de un principio, ¿sí? De un principio él es, podemos decir, el dueño de la confusión, no el responsable, mejor dicho, de la confusión. Espera que dudemos ¿de quién? Del amor de Dios, ¿sí? Lo hizo en el cielo, se llevó a la tercera parte de los ángeles, lo hizo aquí con Eva, ¿sí? Y lo hace muchas veces con nosotros. Entonces, como hoy escuchaba a Nelly, ¿qué podemos hacer nosotros para no dudar, para tener fe? Escudriñar las escrituras, orar, tener comunión con Dios todos los días, ¿sí? Ponernos esa armadura del Señor y salir, ¿no? Pero siempre de la mano del Señor. Entonces no debemos dejar en ningún momento que la duda entre, ¿no? Entre en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y eso, ¿no? Es lo que le pasaba a este ladrón, ¿sí? Entonces Satanás está ahí detrás, ¿no? Esperando a ver, en la primera duda que tenga Vanessa, yo me voy a meter ahí porque yo quiero que dude del amor de Dios. Quiero que ella piense que todos esos problemas que le está sucediendo es por culpa de Dios. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Hay un joven que justamente estamos estudiando y ayer, bueno, llegó y lo primero que hizo cuando se sentó es ponerse a llorar. Dejamos que se desahogue y nos empezó a contar sus problemas, ¿no? Y empezó a decir, ¿por qué me pasa esto? Dios, no, ¿por qué? Tal vez él pensaba que los problemas venían de Dios, ¿no? Y decía, porque mi hijo no me quiere, lo tengo lejos, mi otra hijita que ha nacido tiene síndrome de Down, yo no entiendo, y no. Y ahí es cuando Satanás empieza a decir,
Voy a hacer a este joven que piense que es Dios el culpable de todo eso, ¿no? Y Dios no quiere hacerte daño, Dios es amor, ¿sí? Él no tiene amor, Dios es amor. Es imposible que Él pueda hacerte daño. Entonces Satanás aprovecha esas cosas, ¿no? Quiere que las personas duden, ¿sí? Y más, y sobre todo más, sobre tu salvación. Así que lo que necesitamos es creer, lo que necesitamos es fe. Y lo que ese ladrón no tenía era fe. Y lo que ese ladrón no tenía era esa creencia en Jesús. Recordemos, ¿no?, que Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Y que es el galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos, hermanos, creer, ¿sí? Es una gran invitación que hoy el Señor nos hace de que nosotros debemos de creer en Dios. Entonces este ladrón fue un egoísta, fue orgulloso, ¿sí? Se burló, insultó a Jesús, al único que pudo haberlo salvado, ¿sí? Y cuántas veces yo he estado en esa cruz insultando a Jesús, cuántas veces yo he estado en esa cruz diciéndolo, todavía no quiero ser salva, déjame con lo que estoy haciendo que me gusta, que me agrada, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez estamos ahí y no queremos soltar eso que sabemos que está mal, pero nos gusta tanto, ¿no? Y he estado yo en esa cruz, lo he rechazado, he hecho cosas que si hoy me pongo a pensar, me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero uso esas cosas para testificar, ¿sí? Para decir, mirá, yo hacía esto antes, ahora no soy perfecta, pero voy en el camino de día a día parecerme más a Jesús. Me falta un montón, ¿sí? Obvio me falta un montón, pero está mi decisión. Si yo decidí seguir a Cristo y no volver atrás. El ladrón en ningún momento decidió seguir a Cristo y murió como vivió en su pecado. Entonces, debemos de creer, ¿sí? Y también Santiago 4:6 nos dice, ¿no?, que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracias a los humildes. Si quieren ahí buscarlo, Santiago 4:6, para corroborar, ¿sí? No soy yo la que lo digo, sino lo dice el Señor. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué sacamos de esta cruz? Que no importa cuán pecador seas, no importa lo que hiciste, no importa lo que estás haciendo hoy, no importa, Jesús te perdona. Jesús te da la oportunidad de que vos puedas ser salvo. Él está pronto a venir, lo hemos estudiado, ¿sí? Toda la semana estuvimos viendo eso. Tenemos esa esperanza. Es la bendición que nosotros tenemos, la esperanza, ¿sí? Al abrir la Biblia, nosotros y al estudiar, tenemos ese beneficio, ¿no? Nos hace salvo para salvación, que es en Jesús. Y a la vez tenemos esa bendición, que es la esperanza. No la perdamos, aferrémonos a esa esperanza, ¿sí? Y que hoy podamos nosotros ofrecerle todo al Señor. Él no te dice, dejá eso que estás haciendo mal y vení. No, Él te dice, vení así como estás. No importa, pero estoy sucio, estoy manchado, no importa. Vos vení, yo voy a hacer el trabajo, yo voy a hacer tu transformación, ¿no? El ladrón se perdió esa hermosa oportunidad. Y ahora vamos a ver la otra cruz, que es la de la aceptación. Y ahí tenemos un hombre que también tiene un final de muerte, claro, ¿no? Porque él tuvo que pagar lo mal que hizo, ¿no? Su consecuencia. Pero fue una muerte con bendición. ¿Por qué? Porque si bien al principio él se burló de Jesús, los dos, ¿no?, se burlaban de Jesús, él pudo encontrar en Jesús, ¿no? Le pidió a Jesús la misericordia, él se arrepintió. Él aceptó, él reconoció que era Jesús, ¿sí? Y este ladrón era totalmente muy diferente porque esta cruz llevó a un hombre que temía a Dios. Y ustedes me dicen, pero ¿sí? Este ladrón temía a Dios. Vamos a leer ahí donde estábamos, Lucas 23:40, y ahí vamos a encontrar, ¿sí? 23:40, en el diálogo que se hacían el uno al otro, ¿no? Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condición, ¿temes a tu Dios? ¿No? Ahí él reconoce, él teme que es Dios. Entonces reconoció a Dios
que Él controlaba todo, que Él controlaba su destino. También leemos que Él sabía, reconocía que estaba pagando por su error. Él sabía dónde Él estaba y por qué Él estaba ahí. Y también sabía que Jesús estaba ahí, pero Él no debería de estar ahí. Entonces Él sentía esa tristeza, y esa tristeza no era la misma tristeza que el otro, ¿no? Porque Él sentía dolor por Jesús que estaba allí. Entonces, para que podamos ser salvos, primero debemos, ¿qué dijimos? De reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesar todo. Pero decimos, ay no, pero me da vergüenza decir esto al Señor, le confieso, Él ya sabe, pero vos tenés que sacar todo, que no quede nada en tu corazón. Entregá todo al Señor, ¿sí? Seamos sinceros con Él. Entonces este ladrón fue a Jesús porque sabía que Él podía salvarlo, ¿sí? Y y en Juan 1:12 yo puse un versículo ahí, si me quieren acompañar, que me pareció también muy interesante. San Juan 1:12. Vamos a estar moviendo un poco las escrituras, pero es lindo poder leer, ¿sí? Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo saber que el Señor nos tiene como sus hijos, ¿no? Que tenemos un Padre Celestial que nos cuida, que nos ama, ¿sí? Esa es la cruz de la aceptación, ¿no? Y creo que también a veces podemos estar ahí, ¿no? Creo que estuvimos también ahí, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor. Los que han levantado la mano, ¿no? Que han dicho, sí, yo entregué mi vida al Señor, ahí también pudimos haber estado nosotros, ¿no? Y la última cruz, la cruz que está en el medio, la cruz de la redención. En esa cruz está mi Señor Jesús, o estuvo, ¿no? Pero estamos viendo la imagen. En esa cruz está mi Señor Jesús. En esa cruz está el hombre que transformó mi vida. En esa cruz está mi Salvador, mi Creador. Y saben que esa cruz llevó a un hombre que antes de estar ahí, en ese monte, sufrió un montón. Y yo cuando lo leí, sinceramente me puse muy triste, ¿no? Leía el deseo de toda la gente y ahí nuestra sierva relata todo el sufrimiento que él tenía. Él estaba cansado, él estaba agobiado por el peso de mis pecados, de nuestros pecados. Él estuvo días y días sin comer, ¿sí? sin beber, y él llevó esa cruz que no le correspondía. Les correspondía a otro ladrón, a otro asesino, ¿no? Correspondía a Barrabás esa cruz. Él tenía que llevar esa cruz. Pero su pueblo, el pueblo que él vino a salvar, decidió que él llevase esa cruz, ¿no? Y que Barrabás sea libre. Y esa cruz de la redención es una cruz de perdón, es una cruz que él hizo la reconciliación de Dios conmigo, ¿no? Que yo pudiera ahora volver a hablar con Dios. ¿Podemos hablar con Dios? Sí. ¿Podemos escuchar a Dios hoy día? Sí. Abrir su palabra. Y eso lo hizo Jesús en la cruz. Y esta cruz, este acto de amor, porque fue un acto de amor, ¿sí? Nos trae, como dijimos, esperanza y nos trae seguridad. Porque cuando Jesús muere en la cruz, no es ahí cuando vence el mal, no es ahí cuando vence a Satanás. ¿Cuándo es cuando tiene la victoria? Cuando resucita, ¿sí? La resurrección de Jesús es la seguridad de que Él va a volver, ¿sí? Esa es la seguridad que tenemos. Entonces, al ver la tumba vacía, ahí vemos la seguridad de que Jesús venció, ¿sí? Ya Satanás está vencido. ¿Vamos a tener luchas en esta vida? Sí, un montón. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, un montón. Yo hoy vine aquí con muchas tristezas en mi corazón. Pero ya que Satanás está vencido, yo debo de confiar en Dios. Él no dijo que íbamos a hacer todo color de rosa, como siempre se dice, ¿no? Lo vuelvo a repetir yo. Pero Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me aferro a esa promesa, porque si no, estaríamos tristes, ¿no? Entonces,
la muerte de Cristo no fue final, sino la victoria en la resurrección. Y esa es nuestra seguridad y esa es nuestra mayor esperanza. Hoy, ¿cómo ves vos tu cruz? ¿En qué cruz te encontrás? ¿Aún no has decidido entregar tu vida al Señor? No esperemos hasta último momento, como le ha sucedido, ¿no?, a los ladrones, para decidir por Cristo. Tenemos todavía un tiempo, ¿no? Jesús ya viene y muy pronto, pero tenemos un tiempo. Que ese tiempo no lo vivamos con tristezas, con angustias, sino que lo vivamos con gozo, con alegría, ¿sí? Aprovechemos ese tiempo. Y una vez un joven también me pregunta, ¿no? ¿Seré salvo yo? Dice, o tal vez no. Mirá, si yo entrego mi vida a Jesús y después no soy salvo, porque yo voy a pagar, o sea, mi salvación tengo que pagar, me dice. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa que tiene que pagar? Y él me decía, sí, pero después en la persecución yo voy a sufrir, voy a ver a sufrir a mi familia, me van a lastimar. Y saben que nuestra sierva del Señor en Conflicto de los Siglos nos dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, esperando por los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. ¿Estamos en juicio, hermanos? ¿Ya ha comenzado el juicio? Sí. Entonces, con más razón preparémonos, ¿sí? Y ayudemos a preparar al otro. Pero yo seguía diciendo, ¿será que nosotros vamos a sufrir si estamos nosotros vivos o aquellas personas que estén vivos cuando Jesús venga? Tal vez nosotros estemos pensando, ¿no? Sí, pero ya tenemos que prepararnos, que viene la ley dominical, que me tengo que vestir de esta forma, que tengo que dejar de comer. Nos enfocamos tal vez en cosas que ya sabemos que van a pasar. Pero debemos de enfocarnos en confesar nuestros pecados. Debemos de enfocarnos en arrepentirnos, ¿sí? Y prepararnos. Que eso sea lo primero que nosotros tenemos que pensar hacer, ¿sí? Y dice, bueno, Elena también nos sigue diciendo, ¿no? Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que todo caso estuviese decidido, ya sea para salvación o ya sea para destrucción. Y que la ira de Dios no puede manifestarse mientras Jesús no hubiese terminado su obra en el lugar santísimo. Al comenzar el tiempo de angustia, y ahí viene la respuesta, ¿no?, para este joven. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos llenados con el Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, nosotros, en los tiempos finales, ¿vamos a sufrir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir como humanos, pero vamos a sufrir con gozo. Vamos a sufrir con gozo, no vamos a sentir el dolor, porque vamos a sufrir gozosos. El Señor nos envía el Espíritu Santo. Lo ha enviado a los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles han muerto sufriendo? Tenemos a Esteban, tenemos a Pablo, a Pedro, pero ellos, ¿qué hacían cuando estaban sufriendo? Ellos cantaban, oraban, ¿no? Y pedían que Dios perdone a sus enemigos. Así que no tenemos nada que pagar nosotros, ¿sí? Él, al contrario, mirá cómo nos ama, que nos envía el Espíritu para que nosotros no suframos y no vamos a sufrir. Así que la invitación, ¿no?, que hoy nos hace el Señor, si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el día, hoy es el día. Confesemos todos nuestros pecados, hagamos una lista con todos nuestros pecados, pongámosles el nombre a todos nuestros pecados. ¿Y cómo ponemos nombre a nuestros pecados? Éxodo 28. Empecemos a leer todos los 10 mandamientos. Ahí están los nombres de todos los pecados. Una vez que escribamos todos, no te olvides de ninguno. Haz una oración, léeselo al Señor. Confesale todo al Señor. Él te está esperando que vos confieses todo y Él te va a perdonar. Si aún estamos en alguna de las cruces, que podamos estar en la de la aceptación. Y no esperemos hasta último momento, que tu decisión sea hoy, ¿sí? Y termino con Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dejando esta linda invitación. Primera de Juan
1, 8 y 9. Vamos a leer los versículos. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está con nosotros, dice, no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy Dios nos invita a esto, hermanos, a que podamos confesar todos nuestros pecados y decidir entregar nuestro corazón a Jesús. Que Dios te bendiga. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz,